Sin lugar a dudas, creo que estamos viviendo tiempos muy complicados. Hace unas semanas atrás, nuestras vidas eran totalmente diferentes. Estábamos acostumbrados a nuestra rutina, a nuestro trabajo, nuestra escuela, si practicábamos algún deporte. En el caso de nosotros como iglesia, asistíamos a nuestras reuniones de oración, discipulado, evangelismo, reunión de damas, o depende del diferente sistema programático que teníamos en nuestras iglesias locales. Sin embargo, hoy por hoy, la vida es diferente. El coronavirus, o también conocido como COVID-19, ha dejado a su paso incertidumbre, sobre todo en temas de índole político y económico. Hasta el día de hoy, el COVID-19 ha dejado poco más de 1.860.000 personas infectadas y aproximadamente se cree que han sido 114.983 personas fallecidas. Escuchar la palabra coronavirus o COVID-19 ha sido sinónimo de preocupación, temor, separación, sueños destruidos, crisis económica, ansiedad o muerte. Sin embargo, ¿cómo podemos nosotros como cristianos tener paz y tranquilidad en medio de todo esto? Más aún, ¿cómo debemos ver y responder ante esta pandemia desde una perspectiva bíblica que traiga consuelo y esperanza a nuestros corazones? Y creo que lo primero que tenemos que entender es que tenemos un Dios soberano. Aunque no entendamos los propósitos de Dios a primera vista, podemos decir que Dios tiene razones suficientes para permitir el COVID-19. También debemos recordar que Dios tiene absoluto control de todo. Nada se le escapa de las manos y nada lo toma por sorpresa. Él ha prometido que todo lo que sucede siempre vendrá a bien a sus hijos, tal como lo expresa Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Estas palabras registradas en la palabra de Dios deben estar impregnadas en nuestro corazón y debemos entender que Dios tiene un propósito de todo esto que acontece en el mundo actual. En Mateo capítulo 6, versículo 25, creo que podemos encontrar la respuesta a esta pregunta que nosotros nos acabamos de plantear hace algunos segundos. ¿Cómo debemos ver y responder ante esta pandemia desde una perspectiva bíblica que traiga consuelo y esperanza a nuestros corazones? Mateo capítulo 6, versículo 25 nos da la respuesta. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Lo interesante aquí es que el Señor Jesucristo nos manda a que por nada estés afanosos. Y lo que sucede es que nosotros cuando vemos adversidad, cuando vemos inestabilidad, nuestro corazón se llena muchas veces de miedo, de temores, de estrés. Y reaccionamos ante nuestro prójimo así y pareciera que el miedo nos gobierna. Sin embargo, Dios nos hace en estos primeros versículos a ser muy reflexivos. Noten cómo la palabra de Dios lanza una pregunta muy importante. Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Es decir, si el Señor Dios nos ha dado la vida y nos ha dado el cuerpo, que es mucho más valioso que el alimento y que lo que nosotros nos podamos vestir, ¿no acaso nos podrá dar también el alimento, la bebida que necesitamos y qué vamos a vestir? Es como si el Señor nos confrontara
a verdaderamente ver la magnitud de las cosas y ver que Él ha sido totalmente bueno y que nos ha provisto de lo necesario. Y en el versículo 26 también es muy importante entender, aún las aves, y me gusta la palabra como el Señor Jesucristo se expresa, que dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. Es decir, si nuestro Dios, porque debemos de atribuirnos a nosotros como cristianos, porque dice vuestro Padre, si nuestro Padre alimenta a las aves, ¿cómo no va a alimentar a nosotros que somos sus hijos? Nuevamente el Señor nos dice, no debemos de estar afanados. Sigamos leyendo en el versículo 27 en adelante. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y me gusta aquí cómo hace la comparación con Salomón. Creo que nosotros hemos escuchado acerca de la gloria y pomposidad del reinado de Salomón. En Eclesiastés lo podemos corroborar, podemos ver muchas de las cosas del reinado de Salomón, y aún con toda su gloria, aún con todo su esplendor, el Señor Jesucristo nos dice que Él no se vistió como los lirios del campo. Y si Dios tenía cuidado de esos lirios, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? Nuevamente el Señor compara cuestiones tan sencillas de la vida y nos hace ver que es absurdo, que es inútil, que es ahora sí que innecesario estresarse, afanarse por lo que va a acontecer el día de mañana. Sigamos leyendo. Si vemos en el versículo 30 que acabamos de leer, dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Creo que ahí el Señor nos está diciendo la raíz y la razón de nuestros afanes. Y probablemente podemos ver la raíz de nuestros afanes por las circunstancias, por el miedo, por lo que oímos de otras pláticas, porque escuchamos que se avecina crisis económica, porque estamos bombardeando desde el momento en que abrimos nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, transmisiones en vivo, las noticias, los medios de comunicación que nos informan que se vienen tiempos peligrosos, que se vienen muertes, hambres, y estamos tan bombardeados de eso que pensamos que es precisamente eso lo que nos hace estar afanados. Sin embargo, el Señor Jesucristo va a la raíz de todo esto y nos dice: no tiene que ver esto con tu falta de fe. Y creo que tiene que ver precisamente eso. De hecho, la misma palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que muchas veces eso refleja es nuestra poca fe. Es por eso que nosotros en estos tiempos debemos de reflexionar en los atributos de Dios. Debemos regresar a la Escritura, orar a Dios, tener una relación personal con Él, conocer sus atributos, su fidelidad, su buena voluntad, su gracia, su misericordia. Podemos nosotros comprobar que el Señor es fiel, que el Señor siempre está al cuidado de sus hijos. Que el Señor aumente esa fe si estamos nosotros en estos momentos decaídos, tristes, angustiados. Porque esa es la pregunta que lanza nuestro Señor Jesucristo: ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? En el versículo 31, no os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Creo que ese texto es muy conocido y muy citado cuando nosotros estamos en alguna situación muy difícil. Siempre le recomendamos al hermano, busquemos primero el reino de Dios y todas las cosas van a ser añadidas. Y creo que es así. Creo que es así porque a medida en que nuestra fe está elevada, a medida en que nuestra fe está fortalecida, nosotros agradamos a Dios y todas las cosas van siendo añadidas. Así que, y con esto terminamos esta porción de la Escritura. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amado amigo, amado hermano, hay una esperanza y es nuestro Señor Jesucristo. Es el Evangelio que Él nos ha dejado, la esperanza ante todas estas circunstancias. Pidámosle a Dios que aumente nuestra fe. Pidámosle a Dios en oración que Él sea en medio de nosotros, mostrando su fidelidad, mostrando su carácter, mostrando su bondad, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que estos tiempos sean momentos para reflexionar, que sean momentos para estudiar la palabra de Dios, para orar, para tener comunión con Dios y para poder también relacionarnos con nuestros familiares, poder hablar de la palabra de Dios, meditar de la palabra de Dios, y que el Señor, estoy seguro que después de todo esto tendrá un propósito que quizás más adelante nosotros lo podamos ver más claramente. Que Dios los bendiga a todos